El silencio que habita en un cementerio no es un vacío ordinario. Es una densidad casi física, un peso que se asienta sobre los hombros en cuanto el sol comienza a lamer el horizonte y las sombras de los cipreses se alargan como dedos negros sobre la tierra removida. Siempre me he preguntado por qué el ser humano siente ese pavor instintivo hacia lo que yace bajo sus pies. No es solo el miedo a la muerte, es la sospecha constante de que la frontera entre su mundo y el nuestro es mucho más delgada de lo que los libros de medicina sugieren. Como investigador, mi vida se ha basado en diseccionar estas leyendas, en buscar la explicación lógica detrás del crujido de una rama o el susurro del viento entre los nichos. Me considero un hombre de hechos, un escéptico que camina por los pasillos de mármol con una grabadora en mano y la convicción de que los fantasmas no son más que proyecciones de nuestra propia culpa o del cansancio mental. Sin embargo, mi ciudad guarda secretos que han comenzado a erosionar incluso mi armadura de racionalidad. He pasado años recorriendo los camposantos más antiguos, tratando de demostrar que el miedo es una construcción social, pero hay algo en el aire de estos lugares, una electricidad estática que eriza el vello de la nuca, que no se puede ignorar tan fácilmente. Mi motivación es simple. Si logro encontrar una sola prueba irrefutable de que algo sobrevive al frío del ataúd, quizá pueda entender los vacíos que habitan en mi propia historia familiar, esas deudas de sangre que parecen perseguirme desde antes de mi nacimiento. Con esa intención, llegué a la entrada principal del cementerio municipal, un lugar donde las lápidas parecen amontonarse unas sobre otras en una lucha silenciosa por el espacio y el recuerdo. Allí, apoyado contra la reja de hierro forjado, se encontraba el vigilante de la puerta. Era un hombre cuya piel parecía tener la misma textura que el pergamino antiguo, con manos nudosas y una mirada que sugería que había visto nacer y morir a 3 generaciones de visitantes. Cuando intenté entablar una conversación banal sobre el clima, él simplemente me miró con una mezcla de lástima y advertencia. Me dijo, con una voz que sonaba como piedras chocando en el fondo de un pozo, que mi cámara y mi escepticismo no me servirían de nada una vez que la oscuridad fuera total. Me advirtió que no todos los cuerpos descansan de la misma forma. Algunos, según sus palabras, mantienen una vigilia eterna, alimentándose de la energía de quienes caminan sobre ellos por descuido o curiosidad. El vigilante hablaba de los que mueren con asuntos pendientes, como si fueran brasas que se niegan a apagarse bajo la ceniza. Me contó que en las noches de luna nueva, el sonido de los arañazos en el interior de los ataúdes de madera no es una ilusión acústica, sino una realidad física que él ha aprendido a ignorar para conservar la cordura. Según él, el cementerio es un organismo vivo, y yo solo era un parásito más buscando respuestas donde solo debería haber silencio. Al dejar atrás al viejo sepulturero, me adentré en el sector más antiguo, donde las raíces de los árboles han levantado las tumbas, creando un paisaje de desolación y olvido. Fue entonces cuando la vi. Al final de un pasillo flanqueado por ángeles de piedra decapitados por el tiempo, una figura infantil se movía con una ligereza sobrenatural. Era una niña con un vestido blanco impecable, tan radiante que parecía emitir su propia luz en medio de la penumbra creciente. No corría, sino que se desplazaba con una cadencia hipnótica, girando la cabeza ocasionalmente como si quisiera asegurarse de que la seguía. Mi lógica me gritó que era una niña perdida, o quizás la hija de algún visitante que se había alejado demasiado. Pero mi instinto me decía que algo estaba profundamente mal. Sus pies no hacían ruido sobre la hojarasca seca y su vestido no se manchaba con el barro del sendero. La seguí hasta una zona del cementerio que no figuraba en mis mapas, un rincón oculto tras una maleza espesa donde las tumbas carecían de nombres y fechas. La niña se detuvo frente a una losa de piedra gris, casi hundida en la tierra.
y me señaló el suelo con un dedo pálido antes de desvanecerse en un parpadeo, dejando tras de sí un aroma a flores marchitas y ozono. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me acerqué a la tumba sin nombre, arrodillándome para limpiar el polvo acumulado sobre la superficie rugosa. Mi corazón dio un vuelco cuando noté algo que no encajaba. Depositada sobre la piedra que databa de 1890, había una fotografía. No era un retrato antiguo de color sepia, sino una fotografía instantánea, brillante y moderna, impresa en papel fotográfico de alta calidad. Al levantarla, sentí que el frío del lugar se filtraba en mis huesos. La imagen, tomada claramente hacía solo unos días, mostraba la entrada de mi propia casa, con la puerta abierta y una sombra alta aguardando en el umbral. El impacto de ver la fotografía de mi propia casa depositada sobre una tumba que databa de 1890 me dejó paralizado, con los pulmones ardiendo por un aire que de repente se sentía demasiado denso para ser respirado con normalidad. Guardé la imagen en mi bolsillo con manos temblorosas, tratando de convencerme de que aquello era una broma macabra de algún conocido o un intento desesperado de mi mente por encontrar patrones donde solo había azar. Pero la lógica se estaba desmoronando bajo el peso de una realidad que no aceptaba explicaciones científicas. Necesitaba recuperar el control, y para un investigador escéptico, eso significaba refugiarse en la tecnología y en los datos fríos. Con ese objetivo en mente, me dirigí hacia el osario municipal, un depósito subterráneo de huesos olvidados donde la acústica suele jugar trucos fascinantes debido a la porosidad de las antiguas paredes de piedra. Allí, rodeado por el olor a cal antigua y el polvo acumulado de siglos de olvido, instalé mis micrófonos de alta sensibilidad y mis grabadoras digitales. Mi intención inicial era simplemente registrar el silencio absoluto, demostrar que el vacío no tiene voz, pero lo que obtuve fue el tercer encuentro de esta serie de horrores. Al reproducir las grabaciones en tiempo real a través de mis auriculares, no escuché el esperado ruido blanco de la estática ambiental. En su lugar, el aire se llenó de susurros entrelazados. No eran gritos guturales, sino algo mucho más inquietante. Eran voces claras de hombres y mujeres que identificaban a sus familiares por su nombre de pila, pidiendo un perdón que el tiempo ya no podía otorgar desde el mundo de los vivos. Escuché la voz quebrada de una madre suplicando a un hijo que nunca llegó a conocer, y la confesión susurrada de un hombre que admitía un crimen oculto por décadas. Las grabaciones registraban picos de energía que hacían saltar las agujas de mis medidores, confirmando que no se trataba de interferencias, sino de una sinfonía de arrepentimiento estancada en el tiempo. Mi racionalidad recibió un golpe devastador cuando, entre aquel murmullo de súplicas constantes, creí identificar una cadencia familiar, una voz que pronunciaba mi propio nombre desde una profundidad que mi equipo técnico no debería haber sido capaz de alcanzar. Salí del osario buscando el aire gélido de la noche para despejar mi mente, pero el cementerio parecía haber cerrado sus fauces invisibles sobre mí. Fue en el sector de los nichos modernos donde presencié el cuarto encuentro. Bajo la luz amarillenta de una farola intermitente que luchaba contra la niebla, vi a un hombre demacrado, de rodillas frente a la tumba de su hermano. Su dolor era casi tangible, pero lo que me hizo retroceder fue la presencia que lo acechaba desde la penumbra. Una sombra, más sólida y densa que la oscuridad circundante, permanecía de pie justo detrás de él. No tenía rasgos definidos, solo una silueta que vibraba con una malevolencia fría y hambrienta. Era la personificación del traidor arrepentido. Según las historias que circulan entre los sepultureros, aquel hombre había traicionado la confianza de su hermano, llevándolo a una muerte prematura por pura avaricia personal. Ahora,
La sombra de su propia traición se había manifestado como una entidad física que no le permitía descanso. Cada vez que el hombre intentaba ponerse de pie para marcharse, la sombra estiraba sus dedos nebulosos hacia su nuca, obligándolo a permanecer en una vigilia de penitencia eterna bajo el frío mármol. La figura del hermano fallecido parecía proyectarse débilmente sobre la lápida, mientras el traidor lloraba lágrimas que no eran de tristeza, sino de un agotamiento existencial que consumía su alma gota a gota. En ese instante de terror puro, comprendí que la culpa no es solo un sentimiento interno, sino una energía primordial que dobla el espacio y el tiempo en estos lugares sagrados. La culpa es el motor de estas manifestaciones paranormales. Es el pegamento que mantiene a los muertos atados a sus errores y a los vivos encadenados a las tumbas de quienes dañaron. Y yo, cargando con mis propios secretos y esa deuda de sangre ancestral que el vigilante de la puerta pareció detectar de inmediato, me estaba convirtiendo en un catalizador para algo oscuro que buscaba justicia. El miedo dejó de ser una curiosidad intelectual para transformarse en una amenaza física inminente que me erizaba la piel. Decidí que ya había visto suficiente y que debía marcharme antes de que la atmósfera terminara por asfixiarme. Recogí mis pertenencias con una urgencia que rozaba el pánico y caminé apresuradamente hacia la salida principal. Pero al cruzar el umbral del cementerio, la sensación de ser observado no se disipó. Mientras recorría las calles desiertas de regreso a mi hogar, escuchaba pasos rítmicos que se detenían exactamente un segundo después de que yo lo hacía. No era una ilusión auditiva ni paranoia de investigador. Podía sentir el desplazamiento del aire frío a mis espaldas, una presión constante que me seguía desde las sombras de los edificios. Al llegar a mi edificio, subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón golpeando mi pecho con una fuerza violenta. Entré en mi apartamento y cerré la puerta con todas las cerraduras posibles, creyéndome finalmente a salvo en mi fortaleza de libros y lógica. Sin embargo, al encender la luz del pasillo, mi respiración se detuvo en seco. Desde la misma entrada, extendiéndose hacia la oscuridad de mi habitación, había una hilera de huellas de barro fresco. Eran marcas de pies grandes y pesados, y el barro, oscuro y arcilloso, desprendía el inconfundible olor a tierra de fosa profunda. El silencio en el apartamento se volvió absoluto, roto solo por el goteo constante del barro que caía de las huellas sobre la alfombra, indicando que aquello que me perseguía ya no estaba fuera, sino que me esperaba en el corazón de mi propio refugio. El rastro de lodo en mi pasillo era un desafío directo a mi cordura, un recordatorio físico de que el cementerio no es un lugar que se abandona simplemente cruzando una reja de hierro fundido. El olor a tierra húmeda y descomposición lenta impregnaba cada rincón de mi sala, asfixiando el aroma a café y libros viejos que solía definir mi refugio personal. Seguí las huellas con una mezcla de horror y fascinación. Se detenían abruptamente frente a la puerta cerrada de mi estudio, como si aquello que las dejó se hubiera desvanecido en el aire o hubiera atravesado la madera sólida con la misma facilidad con la que el viento cruza un enrejado. La lógica me dictaba que debía huir, que debía llamar a las autoridades, pero la obsesión del investigador, esa chispa peligrosa que me ha llevado a los rincones más prohibidos de la ciudad, me obligó a regresar al único lugar donde el misterio cobraba sentido. Sentía que el rompecabezas no estaba completo y que la respuesta a la invasión de mi hogar residía en el sector más antiguo de aquel camposanto, allí donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Al regresar, la atmósfera había mutado en algo mucho más denso y hostil. La niebla se había vuelto casi sólida, un sudario protector que ocultaba las formas de los ángeles de piedra. Fue entonces cuando presencié el quinto encuentro. La viuda de negro.
A diferencia de los otros visitantes nocturnos que lloraban sobre las lápidas con un dolor genuino y desgarrador, ella se movía entre los entierros recientes con una elegancia depredadora y silenciosa. No portaba flores, ni pañuelos, ni ninguna ofrenda para los difuntos. Se detenía cerca de las familias destrozadas, cerrando los ojos y aspirando profundamente, como si inhalara el sufrimiento que emanaba de los corazones rotos en ese preciso instante. Su presencia no era de consuelo, sino de un parasitismo emocional inquietante. La observé desde la distancia, notando que su rostro permanecía inmutable, una máscara de porcelana fría que parecía rejuvenecer con la desesperación ajena. En sus ojos no habitaba rastro de humanidad, solo un vacío insaciable. Me di cuenta de que ella representaba el amor que, tras la muerte, se corrompe y se transforma en una obsesión que no conoce fronteras entre la vida y el más allá. No buscaba a un marido perdido, buscaba la vibración de la pérdida en los otros para seguir nutriendo su propia existencia sombría en este plano intermedio. Esta revelación me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza del afecto humano. ¿Es posible que el amor sea tan potente que, tras la extinción del cuerpo, se convierta en una cadena que arrastra tanto al muerto como al vivo hacia una oscuridad compartida? La obsesión es una forma de muerte en vida, y en los pasillos de este cementerio, esa verdad se manifestaba con una claridad aterradora. Caminé hacia el pabellón de los nichos del siglo pasado, un laberinto de piedra y cristal, donde los nombres ya han sido borrados por el paso implacable del tiempo. Al pasar frente a una lápida sellada herméticamente desde 1940, algo dentro de la pequeña vitrina lateral captó mi atención. Me acerqué, frotando con la manga el polvo acumulado de décadas sobre el vidrio, y mi corazón se detuvo en un latido violento. Allí, entre un rosario ennegrecido y una tarjeta de comunión amarillenta, reposaba mi propio reloj de pulsera. Era el mismo que mi padre me había regalado años atrás y que yo creía haber perdido en un viaje de mi juventud. No era una réplica exacta. Tenía el mismo rayón profundo en la esfera de cristal y la inscripción grabada con mis iniciales en la parte posterior. ¿Cómo era físicamente posible que un objeto personal mío estuviera encerrado tras un muro de cemento que no había sido abierto en más de 80 años? Mi estructura mental comenzó a colapsar. De pronto, mi teléfono vibró con violencia en mi bolsillo. Al mirar la pantalla, el pánico me paralizó. Era una llamada de mi abuelo, fallecido hace 10 años. Contesté con dedos torpes y gélidos. Al otro lado, una voz cargada de tierra y olvido susurró mi nombre completo, recordándome que en este santuario de piedra los secretos nunca se quedan bajo la tierra. La voz de mi abuelo, filtrada por la estática de lo imposible, todavía resonaba en mis oídos como un trueno silencioso cuando mis pies me llevaron, casi por instinto, hacia el sector más antiguo del Camposanto. Aquella llamada no era solo un fenómeno paranormal, era una sentencia. El reloj que encontré dentro del nicho sellado seguía quemándome en el bolsillo, un peso físico que desafiaba todas las leyes de la termodinámica y la lógica. Me adentré en el sector C, donde las lápidas son tan viejas que la piedra parece haber regresado a su estado natural, perdiendo los nombres y las fechas bajo el hambre del musgo. Allí, en el epicentro de la decadencia, encontré los restos del sexto encuentro. El ritual fallido. No fue difícil identificar el lugar. En medio de un claro rodeado de sauces llorones que parecían doblarse bajo el peso de una tristeza eterna, yacían los restos de una imprudencia juvenil. Había restos de cera negra, un círculo de sal interrumpido y los fragmentos de un espejo que reflejaba la luna en 1000 pedazos distorsionados. La atmósfera en este punto era distinta. El aire no solo era frío, era eléctricamente denso, cargado con una vibración que hacía que mis dientes castañearan.
Pude visualizar a los jóvenes, movidos por una curiosidad malsana, intentando rasgar el velo entre los mundos sin tener la menor idea de cómo volver a cerrarlo. Habían dejado una puerta abierta, un umbral sin guardia, y lo que había cruzado desde el otro lado no tenía intención de regresar a la paz del olvido. Fue entonces cuando aparecieron. No eran fantasmas, en el sentido tradicional, con formas humanas o rostros reconocibles. Eran los ojos en la niebla, el séptimo encuentro de mi descenso a la locura. Sombras amorfas, densas como el chapapote, se deslizaban entre los troncos de los árboles y las cruces de hierro. No tenían extremidades definidas, pero poseían una mirada omnipresente. Cientos de puntos de luz amarillenta y enfermiza que parpadeaban en la oscuridad, observándome con un hambre ancestral. Eran los depredadores de la profanación, entidades que se alimentan del silencio roto y de aquellos que se atreven a perturbar el descanso de los muertos. Sentí que esas sombras no solo buscaban mi miedo, sino que leían mis pecados, como si mi alma fuera un libro abierto. En ese momento, mi escepticismo terminó de morir de forma violenta. Ya no podía refugiarme en la psicología o en las alucinaciones por falta de sueño. La presencia de esas sombras activó en mí un mecanismo de defensa olvidado, la necesidad de redención. Recordé mis propias faltas, aquellas manchas en mi pasado que había intentado enterrar bajo capas de intelecto y racionalidad. La deuda de sangre de la que hablaba la Biblia de mi familia, esa herencia oscura que me conectaba con este lugar, comenzó a latir en mis sienes. Entendí que no estaba allí por casualidad. El cementerio me estaba reclamando para que pagara las facturas pendientes de mis antepasados y las mías propias. El cielo, que hasta entonces había mantenido una serenidad lúgubre, estalló de repente. Un relámpago desgarró la penumbra, iluminando el rostro de las gárgolas con una luz blanca y violenta. El primer trueno sacudió el suelo bajo mis pies, y una lluvia torrencial comenzó a caer, transformando el camino de tierra en un río de fango que amenazaba con arrastrarme hacia las tumbas abiertas. Buscando refugio contra la furia de los elementos, me abalancé hacia la estructura más sólida que vi. Una cripta señorial de mármol gris, cuya puerta de bronce estaba extrañamente entreabierta. Al entrar, el sonido de la tormenta se convirtió en un rumor lejano, pero el silencio interior era mucho más aterrador. La cripta olía a piedra húmeda, a hierro oxidado y a algo más, a tiempo estancado. Mis pulmones se negaban a aceptar aquel aire viciado. El viento, en un último suspiro violento antes de que la puerta se cerrara tras de mí, con un golpe seco y definitivo, apagó mi linterna. Me quedé en la oscuridad absoluta, atrapado en una tumba que no era la mía, pero que se sentía extrañamente familiar. Encendí un fósforo con manos temblorosas. La pequeña llama bailó nerviosamente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. En el centro de la estancia, sobre un catafalco de piedra, descansaba un ataúd de madera oscura que parecía inmune al paso de los siglos. Me acerqué, impulsado por una curiosidad que ya era pura desesperación. La superficie del ataúd estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Con el corazón martilleando contra mis costillas, pasé la mano por la tapa para limpiar la suciedad. El fósforo se consumía, quemándome los dedos, pero no pude soltarlo. Escrito en el polvo, con una caligrafía que reconocí como la mía propia, estaba mi nombre completo, seguido de la fecha exacta de esa misma noche. Abajo, en letras más pequeñas y precisas, un mensaje final me esperaba. El tiempo de la lógica ha terminado. Es hora de que la sangre pague su deuda. La oscuridad volvió a cerrarse sobre mí cuando el fósforo se extinguió, dejando el eco visual de mi propio nombre grabado en el polvo flotando en mi retina como una advertencia luminiscente. El silencio de la cripta, antes opresivo, comenzó a vibrar con una frecuencia nueva.
una que no era percibida por los oídos, sino por la médula de mis huesos. Al encender un segundo fósforo, la llama bailó con un pánico renovado, revelando que ya no estaba solo en aquel recinto. En el rincón más alejado, donde las sombras se volvían densas, se materializó la figura de un hombre. Llevaba un uniforme militar antiguo, de una época que mi lógica situaba a principios del siglo pasado, pero su presencia era desgarradoramente real. Estaba cubierto de una pátina de barro seco y ceniza. Su rostro era una máscara de fatiga y tristeza infinita, pero sus ojos, hundidos y carentes de brillo, buscaban los míos con una súplica que trascendía la muerte. Era el octavo encuentro, el del soldado olvidado. El espectro extendió una mano temblorosa hacia mí, sosteniendo un sobre de papel amarillento, sellado con un lacre rojo que parecía carne viva y manchado por salpicaduras de sangre antigua. Su voz no fue un sonido físico, sino un pensamiento que floreció en mi mente como el moho. Me imploró que entregara esa carta, una última confesión de amor y arrepentimiento que nunca llegó a su destino por culpa de la metralla. Sentí un impulso contradictorio. El terror más puro me gritaba que huyera, pero una fuerza interna me obligaba a aceptar la carga. Al tomar el papel, el frío glacial que emanaba del objeto casi me hizo perder el conocimiento. No era solo papel. Era el peso de una promesa rota que buscaba desesperadamente ser cumplida para encontrar la paz. En ese momento de vulnerabilidad, decidí que ayudar a esta entidad sería mi única vía de redención. Si lograba cerrar este ciclo pendiente, tal vez el lugar me dejaría marchar. Con la primera luz del alba filtrándose por la puerta de bronce, que ahora cedía sin esfuerzo, me dirigí a la oficina de administración del Camposanto. El aire de la mañana era gélido, pero comparado con la atmósfera estancada de la cripta, se sentía como un bálsamo. Al encontrar al encargado, un hombre de piel cetrina que parecía haber absorbido la amargura de 1000 entierros, le pedí información sobre el nombre del sobre y la ubicación de la tumba de aquel soldado. El hombre revisó los libros de registro con una lentitud que rozaba la crueldad. Sus dedos recorrieron columnas de nombres borrosos, mientras el reloj de pared marcaba cada segundo como un martillazo en mi cráneo. Finalmente, cerró el libro con un estruendo seco que me hizo saltar. Me miró fijamente y aseguró que no existía registro alguno de ese soldado, ni de esa tumba, ni de esa familia en todo el historial del cementerio. Me dijo que el sector donde yo afirmaba haber pasado la noche había sido clausurado hacía medio siglo y que nadie ocupaba esas coordenadas desde entonces. La negación sistemática de la realidad por parte de las autoridades solo alimentó mi creciente paranoia. El papel en mi mano era real, podía sentir su textura, pero según el mundo de los vivos, yo no estaba sosteniendo absolutamente nada. Aquí surgió el dilema moral que comenzó a corroer mis cimientos. ¿Era peligroso interactuar con estas energías? Al intentar ayudar al soldado, ¿estaba abriendo una brecha irreversible en mi cordura? Crucé la línea entre el observador y el participante, y el cementerio pareció reconocerlo. Las lápidas a mi paso ya no se sentían como bloques de mármol inertes, sino como observadores silenciosos que juzgaban mis pasos. ¿Y si al entregar esa carta estaba dándole permiso para entrar definitivamente en mi vida? La duda me paralizó a mitad del sendero principal, rodeado por el silencio de los que no pueden hablar. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. Mientras examinaba el reverso del sobre bajo la luz del sol, descubrí una pequeña anotación en una esquina. No era el nombre de una amada, sino el diseño de un escudo de armas familiar que colgaba en el salón de mi propia casa. Con un escalofrío eléctrico, comprendí que el soldado no era un extraño. Era un antepasado directo, el origen de la deuda de sangre que mi familia había arrastrado en silencio. Yo no estaba ayudando a un desconocido.
Estaba enfrentándome a mi propia sangre, intentando saldar una cuenta que el tiempo no había podido borrar. El soldado era el espejo de mis propios pecados heredados, y el cementerio era el lugar donde la verdad podía ser desenterrada. La carta en mi mano se volvió pesada como el plomo, no por su masa física, sino por la carga generacional que representaba en este instante de quiebre absoluto. Aquel escudo de armas, el mismo que presidía con severidad la chimenea de mi infancia, era ahora un estigma que me vinculaba de manera profunda e irrevocable a este mismo camposanto. La luz del sol comenzó a palidecer, tornándose de un tono cobrizo y enfermizo, como si el propio cielo estuviera oxidándose sobre mi cabeza. Me di cuenta de que el tiempo aquí no seguía las leyes de la física exterior. Las horas se comprimían y se estiraban a su antojo, atrapándome en un ciclo de sombras sin final lógico. Caminé con pasos mecánicos hacia el sector más antiguo, guiado por una inercia sanguínea que mis pies reconocían mucho mejor que mi sentido cerebro racional. Al llegar a una zona donde la vegetación salvaje había devorado casi por completo las lápidas de mármol carcomido, presencié el noveno encuentro, el banquete de las sombras. No era una sola entidad la que me esperaba, sino una congregación silenciosa totalmente, alrededor de una fosa abierta, cuya tierra fresca parecía palpitar con un ritmo biológico que me rodeaba. Se alineaban decenas de figuras traslúcidas, hoscas y encorvadas sobre el abismo. No hablaban ni gemían, simplemente permanecían allí, inclinadas hacia el agujero negro en el suelo, como si estuvieran alimentándose de la oscuridad misma que vibraba y emanaba de las entrañas de la tierra. Sentí una soledad absoluta, una vacuidad que me vació las entrañas. Frente a la inmensidad de esa muerte colectiva, mi vida y mi escepticismo se redujeron a una mota de polvo insignificante. Éramos solo combustible para el olvido eterno. El horror dejó de ser visual para volverse una pesadilla acústica que se filtraba por mis poros. Un murmullo seco y rítmico empezó a emanar de los mausoleos que flanqueaban el sendero. No eran voces, sino un sonido desesperado de uñas raspando con frenesí el interior de las paredes de piedra fría. Arañazos constantes que hablaban de una vigilia eterna tras el granito sellado. El cementerio no era un lugar de descanso tranquilo. Era una prisión inmensa de conciencias atrapadas en el umbral de lo imposible. Mis sentidos estaban tan agudizados que podía sentir la vibración de la piedra bajo la planta de mis pies, un latido sordo que subía por mis piernas y se instalaba en mi pecho. Cada raspadura era un recordatorio cruel de que la muerte es un proceso activo, una lucha estéril contra el confinamiento de la gélida tumba. Me detuve frente a una estructura particularmente lúgubre, un mausoleo que no aparecía en ninguno de los mapas que el encargado me había mostrado con desdén. Era el panteón de mi propia estirpe, una construcción que mi familia había intentado borrar de su memoria, pero que mi sangre reclamaba con fuerza atávica. La conexión dramática fue instantánea y dolorosa. Entendí que el soldado, la niña del vestido blanco y hasta la viuda de negro estaban vinculados por hilos invisibles a este rincón de la necrópolis. Este era el epicentro de la deuda de sangre, el lugar donde la oscuridad acumulada de mi linaje se concentraba para pasar factura. Las pesadas puertas de hierro negro forjado tenían el mismo diseño de la carta que aún sostenía, y al tocarlas sentí un choque de reconocimiento gélido que me hizo finalmente tambalear en mi sitio. Fue entonces cuando lo vi, y mi corazón se detuvo por un segundo ahora mismo. Al otro lado del sendero, caminando entre las lápidas con una parsimonia, había una figura que me resultaba demasiado familiar. Llevaba mi misma ropa, tenía mi misma estatura y se movía con mis mismos gestos. No era una sombra, era una copia absolutamente idéntica de mí mismo, un doppelganger que habitaba este reino. Mi reflejo recorría el lugar con una familiaridad que yo aún no poseía.
deteniéndose para acariciar el nombre grabado en una tumba que aún no había sido excavada. Al verme, sonrió con una expresión de paciente espera que me heló la sangre. El miedo que sentí no fue por lo que pudiera hacerme, sino por la comprensión de que él ya pertenecía al cementerio más que yo al mundo. La tumba me llamaba irrevocablemente. La visión de aquel otro yo, parado con una serenidad sepulcral frente a una parcela de tierra fresca, me despojó de la última pizca de lógica que me sostenía en pie. Mi doble no era una alucinación ni un juego de luces entre las lápidas. Era una manifestación física de mi destino, una versión de mí mismo que ya conocía todos los secretos que yo apenas empezaba a vislumbrar. Se desvaneció como una brizna de humo negro al ser tocada por el viento, pero lo que dejó tras de sí era dolorosamente sólido. Me acerqué, con las piernas pesadas como si el barro de las tumbas quisiera reclamar mis pies antes de tiempo, y llegué hasta la lápida de granito negro que mi reflejo había estado acariciando. Estaba impecable, sin el musgo ni el desgaste que afligía a las construcciones circundantes. Mis dedos recorrieron las letras profundamente grabadas y el frío del mármol me quemó la piel. Mi nombre completo estaba allí, con una precisión aterradora, pero lo que me hizo caer de rodillas no fue mi identidad, sino la fecha de mi partida. No era una fecha del pasado, ni un error de algún tallador borracho. Era una fecha situada apenas a unos meses de distancia en el futuro, una cuenta atrás que ya había comenzado. Comprendí en ese instante de claridad que el cementerio no me estaba atacando, sino que me estaba mostrando el mapa de mi propia inercia. Los encuentros previos, desde el vigilante de la puerta hasta el soldado de mi propia sangre, no eran torturas gratuitas ni simples apariciones de terror. Eran advertencias encadenadas por un hilo invisible. El soldado buscaba que yo saldara la deuda ancestral para no terminar como él, una sombra atrapada en el limbo de los asuntos pendientes. La niña del vestido blanco me guiaba para que viera el final prematuro de los inocentes. La viuda de negro me advertía sobre el vacío de una existencia dedicada solo a alimentar el dolor ajeno. Cada espectro que se cruzó en mi camino era un espejo de una elección mal tomada, de un camino tortuoso que me conducía directamente a esa fosa abierta que ahora me contemplaba como una boca hambrienta y silenciosa. Mi deuda de sangre no era solo un legado de crímenes ancestrales olvidados, sino mi propia incapacidad para vivir fuera de las sombras de la duda y el escepticismo ciego que me había consumido durante años. Al intentar probar que lo sobrenatural era una farsa vacía, me había olvidado de proteger la única vida que realmente importaba, la mía. El peso de la carta en mi bolsillo, el mensaje de mi antepasado que tanto me había atormentado, se sintió de repente más ligero, casi etéreo. Comprendí que al aceptar la verdad de mi linaje y al reconocer mi propia mortalidad frente a mi propia tumba, estaba rompiendo finalmente el ciclo de oscuridad. La sombra que me había seguido hasta mi pasillo, las huellas de barro en mi alfombra y los susurros en el osario no eran marcas de una persecución maligna, sino los pasos desesperados de alguien que intentaba advertirme antes de que fuera demasiado tarde para cambiar el rumbo. El aire del cementerio cambió de repente. El frío ya no era punzante, sino un susurro de despedida. Me levanté, dejando la carta del soldado sobre aquella tumba futura, como una ofrenda para el destino que aún podía ser reescrito con nuevas decisiones. Caminé hacia la salida principal, sin mirar atrás, sintiendo cómo las miradas de los miles de ocupantes invisibles se apartaban de mi camino, concediéndome el paso tras haber cumplido mi propósito. El portón de hierro crujió con un lamento metálico cuando crucé el umbral hacia el mundo de los vivos. Al salir, el ruido del tráfico y las luces artificiales de la ciudad me golpearon con una intensidad sensorial que casi me hizo perder el sentido. El mundo seguía girando, totalmente ignorante de la eternidad que palpitaba a pocos metros tras esos muros de piedra carcomida.
Logré salir de allí, pero el silencio del camposanto ahora vivía dentro de mí, instalado en mis pulmones. Ahora, mientras reflexiono sobre estos 10 encuentros, entiendo que estas historias no deberían ser escuchadas por aquellos que no están listos para mirar al abismo sin parpadear. El cementerio es un maestro cruel que no acepta alumnos mediocres. Si buscas estas experiencias por curiosidad banal, corres el riesgo de encontrar una tumba con tu nombre antes de tiempo. He aprendido que la vida es un breve parpadeo entre dos oscuridades inmensas y que cada paso cuenta en la construcción de nuestro descanso final. Me acerco al espejo de mi casa para lavarme la cara, tratando de borrar el cansancio de una noche eterna. Al levantar la vista, el reflejo me devuelve mi imagen, pero detrás de mi hombro, en la penumbra del pasillo, la sombra del cementerio todavía me saluda. Ella no se ha ido, simplemente espera, sabiendo que, tarde o temprano, todos volvemos al lugar donde el silencio es el único dueño absoluto del tiempo.